Dios les bendiga. Amén. Entonces el Señor. Vamos a leer en 1 Samuel la palabra de Dios, en el capítulo número 9, en el versículo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios. 1 Samuel 9 y el versículo número 1. ¿Ven? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo. Dice así. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Te doy en esta tarde, Señor. Dios mío, te agradezco por tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor amado. Le pido que podamos recibir su bendición, Señor bendito, cada uno de nosotros, Señor, para su gloria, Señor. Dios mío, Señor, obre, Señor, con su bendición, Señor, que tiene usted planeada, Señor, para nosotros, Señor. Le pido, Dios mío, Señor amado, que podamos recibir cada uno, Señor amado, lo que tiene para nosotros, Señor bendito. En el nombre de Jesucristo, Señor, para su gloria eterna y nuestra bendición eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es una porción grande de la palabra de Dios el día de hoy. Pero el tema es sencillo y pequeño. El tema es los planes de Dios. Es el tema, los planes de Dios. Voy a leer la palabra de Dios, hermanas. A ver si la puedo leer así como la puse. Si tengo dificultad para la lectura, pues nada más les digo la porción que es Samuel capítulo número 9. Es todo el capítulo hasta el versículo número 1 del versículo 10. Es Samuel capítulo 9, todo el capítulo y versículo número 1 del capítulo 10. Voy a leer la palabra de Dios. Vamos a ver cómo nos va. Dice: y tenía él un hijo que se llamaba Samuel, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Samuel, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre ha abandonado porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, preguntó Samuel. Entonces volvió el criado y respondió a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios.
Y cuando subieron por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente?, le preguntaron. Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, le hace una pregunta aquí Samuel a Saúl: mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable? Lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has hecho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl y Samuel. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se ha guardado. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo siguiente, versículo número 1, nada más dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, le hace una pregunta: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le pregunta. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición, hermanas. Amén. Bendito sea el Señor. Bien grande la lectura, ¿verdad? Aleluya. Es grande la lectura, gloria a Dios.
Los planes del Señor, hermanas, aquí se pueden ver. Bendito sea el Señor. Aquí se ve, hermanas, aquí se ve cómo Dios obra, hermanas. Recuérdense que anteriormente, en el capítulo anterior, el pueblo de Israel había pedido un rey. Y desecharon a Dios para que no reinara sobre ellos, dijo Dios. Y quisieron un rey y un varón, ¿verdad? Entonces se lo dijeron a Samuel, el profeta Samuel, y Dios le dijo a Samuel pues que lo habían desechado a Dios mismo, no a Samuel, y que para que no reinara sobre ellos y que les diera lo que ellos quisieran, ¿verdad? Y también después dice también que desecharon también a Samuel mismo. Pero se les va a dar un rey como ellos quieren. Ya se les dijo cómo les va a ir mal y todo, pero quieren rey de todos modos, y entonces se les va a dar lo que ellos piden, su rey, ¿verdad? El Señor en el capítulo que leímos ahorita, leímos la palabra de Dios, el capítulo número 9, ahí en la lectura de la palabra de Dios, aquí Dios obra varias cosas, fíjense, hermanas, varias cosas hace el Señor con su poder para el Señor lograr sus planes. El Señor obra diferentes cosas para lograr sus planes. ¿Y qué plan aquí precisamente? El plan principal que aquí se muestra, ¿cuál es? El plan que aquí se muestra es que Dios quiere poner al rey que Israel quiere. Dios elige ese rey, y Dios quiere que se llegue a poner a ese hombre como rey al que Él ha elegido. Pero para que eso pase, hermanas, para que eso suceda, Dios empieza a hacer varias cosas para que llegue a pasar eso. Pasan cosas que se pueden catalogar como tragedias, como cosas normales, y empiezan a pasar varias cosas que vimos ahorita, pero todo es para que suceda lo que Dios quiere que pase, para que llegue a ser Saúl el rey. El que eligió ese hombre, dice la palabra de Dios, que era el hombre más hermoso de todo el pueblo de Israel. Era un hombre muy hermoso, fíjese. Uno si mirara a Saúl cuando era joven, pues, Saúl era un hombre pues hermosísimo, ¿verdad? Dice que era el hombre más hermoso de Israel. O sea, lo miraban los hombres, lo miraban las mujeres, y a todos se les hacía que era hermoso, porque era el más hermoso de todo el país, fíjese. Para poner una persona que sea el más hermoso del país, fíjese, era súper hermoso, era un joven, estaba joven, era un jovencito. Pero solo con estar joven ya puede que esté hermoso por estar joven. Pero estaba joven y aparte era hermoso, y nadie había como él. Y era un hombre alto, un hombre grandote. Dice que de los hombros para arriba, de todo el pueblo nadie lo pasaba. Se paraba entre todo el país y nadie estaba más alto que él. Era un hombre grandote, joven y hermoso. Era un hombre, pues, o sea, con buenas características, ¿verdad? Como un buen líder, ¿verdad? Un hombre grande, era hermoso, ¿verdad? Entonces, ese que Dios tenía, el que Dios había elegido, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, el Señor nos eligió a nosotros, hermanas, a que nosotros somos personas, hermanas, que humanamente, miren, la gente ni nos toma en cuenta, hermanas, a veces. La gente de la calle a veces ni nos toma en cuenta. La familia ni nos toma en cuenta a veces. Los hermanos también están igual. No nos toma en cuenta la gente, hermanas. No nos toma en cuenta los hermanos, no nos toma en cuenta los de la calle. No nos toma en cuenta la gente. Y mucha gente, hermanas, es mejor que nosotros en muchas cosas, que nosotros en muchas cosas humanamente hablando. Incluso hasta en las cosas de Dios todavía nos superan, ¿verdad? Y así es la cosa, hermanas. Así es. Pero el Señor en su misericordia, hermanas, a nosotros, aunque no teníamos nada que ofrecer, el Señor en su misericordia nos eligió. Dice el Señor que lo menospreciado eligió Dios. Si tú estás en el Señor, quiere decir que a ti te menospreciaban. A lo mejor no te das cuenta, pero eres menospreciado a lo mejor. A lo mejor en la casa había el favorito y no eras el favorito, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que Dios escogió a los menospreciados, dice el Nuevo Testamento, a lo vil y a lo menospreciado. Dios escogió a lo menos, a lo peorcito, pues. Y eso somos nosotros. Lo que pasa es que el Señor ya nos perdonó y nos arregló un poco y ya nos vemos diferentes, pero somos lo peorcito. Perdón, hermanas, es que me da como dicen garraspera.
Pero, no, estoy bien así, hermana, gracias. Me gusta porque a veces sí da bien fuerte y no se la aguanta uno, hasta se ataca uno. Sí, gracias, hermanita. Sí, pero nosotros somos hermanas, así, somos personas que así nos eligió el Señor. Aquí dice la palabra de Dios, cuando Saúl se da cuenta que Samuel se empieza a expresar de él, que le dice que lo mejor, le hace una pregunta: ¿para quién es lo mejor? Lo más deseable o codiciable, que es la palabra codiciable que utiliza Samuel en la Reina Valera, que tiene Israel. ¿Para quién es eso? Lo más codiciable de Israel, de todo el país, pues. O sea, lo que más podría uno desear de todo el país, que son cosas grandes, no cualquier cosa, pues. Porque uno puede desear algo, pero el vecino o alguien de por aquí la cuadra lo tiene. Pero lo más codiciable de todo el país, de todo México, es algo así que no cualquiera tiene, ni los que tienen dinero, sino gente ya muy grande, pues muy rica, millonaria, pues, ¿verdad? Billonarios. O sea, lo más grande, pues, que hay. O sea, dice, ¿para quién es lo más codiciable? O sea, lo mejor, ¿verdad? Que hay. Dice, si no para ti, dice, y para tu padre, le dice, ¿verdad? Entonces, Saúl, cuando oye eso, él se queda, pues, como, ¿qué está pasando, verdad? Y le dice a Samuel, le dice: no soy yo, dice, de Benjamín, dice, la tribu de Benjamín, la más pequeña, dice. O sea, porque Israel, ya acuérdense que son varias tribus en el pueblo de Israel, eran 12 tribus. Y la tribu que era más chiquita, era la tribu que tenía menos gente, la más chiquita era la de Benjamín. Y al ser la más chiquita, hermanas, como simbólicamente, como es más chiquita, también, hermanas, simbólicamente podría decirse como de menos importancia, pues. Ve que los judíos en tiempo antiguo era mucho simbolismo de todo, pues para todo era símbolo, ¿verdad? Esto y era si simbolizaba por otra cosa, que fuera algo humano, lo simbolizaban para algo espiritual o para otras cosas, pues. Entonces él dice: yo soy de la tribu más pequeña, le dice. Y le dice, y aparte que era de la familia más pequeña, le dice él, que de las familias que formaban la tribu de Benjamín, es que lo que pasa es que eran 12 tribus, hermanas, y cada tribu se formaba por varias familias, pues. Entonces, la tribu de Benjamín dice: yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, era de la tribu más pequeña, Saúl. Y luego dice Saúl: y esa tribu se formaba por muchas familias, y dice: y la familia más pequeña de todas las tribus, de la tribu pequeña, es mi familia. Entonces él es más menos que los menos, pues. Porque las otras familias que eran de la tribu de Benjamín, que era la más pequeña, por así decirlo, la menos, de todos modos estaban más grandes que su familia, porque su familia era la más pequeña de esas familias, de la tribu más pequeña. O sea, era humanamente, así figurativamente hablando, que era lo menos, pues, lo más bajo, pues. Él dice: ¿cómo dices que yo, para mí es todo lo más grande, pues, del país, ¿verdad? O sea, no le está diciendo como que, ay, para ti es un terrenazo, una casota, ¿verdad? O tener un carruaje, o tener esto, lo otro, sino que lo más grande del país, o sea, lo más codiciable, lo mejor, es para ti, o sea, como la grandeza del país. Y él dice: ¿cómo? Si yo soy lo menor. Entonces, porque Dios, hermanas, nos elige a nosotros siendo lo más pequeño, hermanas. Digo, a veces la gente, hermana, no nos toma en cuenta. Mira, hermanas, se oye feo, hermanas, a veces nos morimos, se muere la gente, se muere uno y nunca nos toma en cuenta ni la familia. Es triste, pero así es. Se muere uno y ni la familia te tomó en cuenta nunca. Nunca te dio el valor que te merecías. Ya cuando te mueres un poco, ya te tiene más el valor y entra en razón. Uno empieza: ay, este familiar, ¿cómo fui? Y empieza uno, ¿verdad? Tristemente así empieza uno. Y empieza uno a dar el valor a las personas. Pero a veces la gente no le da el valor a uno, ni los conocidos, ni la familia, menos los conocidos, ¿verdad? Entonces, estamos así, ni el pueblo de Dios le da el valor a uno. Pero, hermanas, aunque éramos así, hermanas, éramos antes así, cuando no éramos cristianos, que el pueblo de Dios obviamente no nos tomaba en cuenta porque no éramos todavía pueblo de Dios, pero en la familia a veces no nos tomaba en cuenta, y los del mundo el Señor nos trajo a su camino. Y incluso ahorita que somos pueblo de Dios, que no nos tomen en cuenta y ni en cuenta todavía en el pueblo de Dios y los demás también que dije, que todos Dios nos tome en cuenta y somos su pueblo. Entonces el Señor, porque somos para el Señor valiosos. Y el Señor nos va a bendecir a nosotros, hermanas. Lo que Dios tiene para nosotros, el Señor nos lo va a dar.
Mire, le voy a decir algo, hermanas. Usted no puede hacer nada para recibir más bendición de la que Dios tiene para usted, ni puede hacer nada para recibir menos bendición de la que Dios tiene para usted, establecida, que va a recibir usted perfectamente, que no va a ir nadie que lo pueda impedir ni usted mismo. El Señor va a obrar de tal manera que Él va a hacer posible que recibamos lo que Él tiene para nosotros, a nosotros que nos amó así siendo nada. El Señor lo va a hacer. Y el Señor va a empezar a obrar de formas humanas y de formas, de cualquier forma. El Señor empieza a obrar de muchas formas, ¿verdad? Hay un versículo que dice: tu obra, tu extraña obra, dice así. No sé si lo he leído. Dice así de Dios, dice: tu obra, tu extraña obra. Extraña obra, dice así. Porque el Señor obra de formas extrañas, o sea, de formas, no en formas, quiero decir, malas o raras o malas, las malas, como ya lo dije, sino que en formas que uno no lo espera. De repente Dios hace algo y el Señor hace su voluntad, lo que quería obrar en tu vida para bendecirte, y no te dices cuenta, y el Señor obró con una cosa que no parecía que iba a hacer Dios algo de ahí, y de ahí te obró para darte la bendición. Porque el Señor es así, y el Señor tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Aquí en la palabra de Dios, hermanas, resulta de como Dios ya había escogido a Saúl, y Saúl ni se había dado cuenta que Dios lo había escogido para que fuera el rey, y Saúl ni sabe, y Saúl es de lo peor, humanamente hablando, o sea, como lo digo, es como en categorías, pues así. No digo que era lo peor, que era un pecador, así tremendo, no, en esa forma como lo dije, hace rato que lo expliqué. Entonces, él ni sabía, y ya el Señor ya lo había escogido, y el Señor había planeado, hermanas, una serie de cosas que iban a pasar, sucesos en su vida, para que Saúl, llegara a recibir la bendición que él tenía. Dios ya tenía sus planes, ya tenía su plan y ya tenía todo preparado. Eso es bien hermoso, hermanas, porque nosotros, como pueblo de Dios, nosotros no, ¿cómo le diré? Nosotros no, cuando no conocíamos a Cristo, no sabíamos que nos iba a salvar, y el Señor nos salvó. No sabemos, incluso ni hasta ahorita, que ya tenemos tantos años de cristianos, no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros más adelante, también de bendiciones. Pero que lo sepamos o no, no cambia, no altera las cosas. Dios nos va a dar lo que Dios nos va a dar. Como dice la palabra de Dios, el hombre no puede recibir nada que no venga del cielo, dice la palabra de Dios. O sea, quiere decir que todo lo que tenemos lo recibimos de Dios, del cielo, y también todo lo que hemos recibido lo recibimos del Señor. Hemos recibido y vamos a recibir más cosas también, ¿verdad? Agregando, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, hermanas, en los planes de Dios, usted se fija que había un hombre que era valeroso, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Ese hombre se llamaba Cis. Y ese hombre tenía un hijo que estaba joven. Y era el más hermoso de todo el país. Fíjese, hermosísimo ese hombre. Entonces, y especial, grande ese hombre. Nadie tenía su altura, grandísimo. Era un hombre especial, o sea, un hombre especial. Es un hombre especial. Y ese hombre tan especial, pero humilde en su condición, humanamente, el Señor lo elige para que sea el rey, y ese hombre ni sabe, ni el papá sabe, ¿verdad? Pero el Señor hace algo. Ellos tenían unas asnas, ¿verdad? Tenían ganado, tenían unas asnas, y las asnas se pierden, se le pierden los animales. ¿Ahí qué le está pasando? Algo malo, hermanas. A veces a nosotros nos pasan cosas aparentemente malas, hermanas, pero Dios nos está moviendo a una bendición. A veces nos pasan cosas, hermanas, que se ven malas, o sea, digo aparentemente malas porque así son malas que nos pasan, pero digo aparentemente porque aunque son malas, Dios las usa para nuestra bendición. Porque para los que somos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito sea el Señor. Entonces, a él le pasó eso malo, se les perdieron las asnas. Imagínense, hermanas, que usted vive de su ganado. Usted tiene sus ovejas, tiene sus vacas, tiene sus chivos, los animales que usted tenga, ¿verdad? Puercos, los animales que uno tenga. Se nos van los animales, se nos pierden los animales. ¿A poco es algo bueno? ¡Ay, qué bueno que es! Yo vivo, fíjate que yo vivo de criar de puercos, se me fueron los puercos, ¿verdad? O yo vivo de que vendo leche, yo tengo vacas, se me escaparon unas vacas, qué bien me fue, ¿verdad? Ahora sí ando bien, ¿verdad? Ahora me está yendo bien, ¿verdad? Pues no, rápido uno empieza, se me fueron, ¿qué voy a hacer, verdad? Y a buscarlas, se van a buscarlas, y puede que las encuentren muertas, que ya se les quebraron las patas,
que ya se mataron, ¿verdad? O sea, que se cayeron, les pasó algo, un animal, ya las atacó, las dejó heridas, las desangró y se murieron, ¿verdad? O sea, se las estaban hasta tragando, ¿no? O sea, son cosas que no son buenas, pues, ¿verdad? Y ese hombre Asís, ese hombre de la tribu de Benjamín, se le pierden las asnas, pasa eso mal, y Saúl es enviado por su papá a buscar las asnas, y algo mal les pasó a ellos. Ahí va el joven Saúl a buscar las asnas de su papá, de lo cual ellos tenían para vivir, para mantenerse, para comer, pues. Les pasó algo malo. Y va a buscar las asnas y recorre 5 partes. Si usted lee el capítulo, son 5 partes las que recorrió al inicio, recorre más partes, pero al inicio recorre 5 partes. Recorre 5 partes y su padre le dice que se lleve un criado. Y se lleva al criado. Y andan ahí con el criado, ¿verdad? Andan con el criado buscando. Y en ninguna parte encuentran los animalitos. Y recorren mucho porque recorren todo un lugar. Y después se van a otro lugar y todo lo recorren. Se van a otro lugar. O sea, no es como que vamos a buscar, sí. Aquí se nos va. Nos bajaron aquí un ejemplo. Vamos a bajar aquí el cerro. Y andamos en lo plano y vamos a recorrer un poquito, ¿verdad? Y o subimos un cerro nomás y ya nos regresamos. No, ellos hasta se iban a otros lugares ya diferentes, que hasta otros nombres tenían, a otras tierras se van, pues. Están busque. Duran tiempo buscando. Entonces no las encuentran, hermanas. Y ese mal les pasó, y ese mal los hizo que se fueran hasta lejos, andaban hasta cansándose, caminando. Quién sabe si se quedaban dormidos en la noche de repente en el monte, ¿verdad? Y ya pasando fríos, batallando, ¿verdad? Porque la naturaleza es bonita, pero el hombre no es para vivir en la naturaleza así como los animales, pues, ¿verdad? El hombre cuando se encuentra en la naturaleza rápido pisa a hacer un refugio, rápido empieza a ver cómo sobrevivir, porque el ser humano, si lo avientas a la naturaleza así, la naturaleza te destroza, te acaba. Es bonita, pero la naturaleza nos mata, no podemos contra ella. No soportamos el frío, no soportamos el calor, no soportamos a los insectos, a los animales, no soportamos, o sea, no podemos sobrevivir a la naturaleza nosotros. La naturaleza nos acaba primero a nosotros, que, o sea, eso es algo pues que se batalla, pues. Y ellos andaban ahí a lo mejor batallándole, ¿no? Durmiendo ahí en el frío, sufriéndole, batallándole. Quién sabe cómo sintieron ellos, nomás Dios sabe. Y ellos andaban ahí, hermanas, y esa primer cosa el Señor usó para que ellos fueran y viajaran lejos, porque Dios quiere que fueran lejos. Imagínense que Dios diga, te tengo una bendición a ti, ¿verdad, hermana? Esta que está aquí, hermano, ¿no? Pero esa bendición resulta, hermana, que pues esa bendición está en Sonora. Estamos en Baja California. Pues vamos a hacerle que, pues alguien va a pasar que te va a decir que vayas a una parte por algo, o tal vez te pasa hasta algo malo que tengas que viajar por eso. Y de alguna manera Dios te está moviendo porque quiere que llegues hasta el lugar donde tienes que llegar para darte la bendición. Y así estuvo viajando y viajaron más. Luego dice la palabra de Dios que cuando ya llegaron a un lugar y ya Saúl ya estaba como uno dice, pues ya estando por vencido uno, pues ya tanto que se esforzó y no lo encuentra uno. Y había pasado tiempo y no pueden encontrar las asnas. Pues él ya quería regresarse, dice que tanto su papá está preocupado ya por nosotros, ¿verdad? Ya ni le preocupan las asnas, sino somos nosotros. Entonces el criado le dice, aquí hay un varón de Dios donde estamos ahorita, en Sud. Le dice, aquí hay un varón de Dios, le dice, y es hombre insigne, todo lo que dice acontece, dice, vamos, y hay que preguntarle de las asnas. Entonces Saúl pregunta al criado, dice, pero ¿qué le vamos a dar? Dice, ya no tenemos pan, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Pregunta. Y le dice el siervo, le dice, que yo tengo un ciclo de plata en mi mano, dice, esto yo se lo voy a dar, le dice el criado. Entonces a Saúl le parece bien y le dice la Biblia que le pareció bien y que le dijo que lo hiciera pues así. Entonces siguen pues para buscar al varón de Dios. Se van a buscar al varón de Dios. Y cuando van en busca del varón de Dios, le salen unas doncellas, ¿verdad? Y le dicen a las doncellas que andan buscando al varón de Dios, y les resulta que precisamente ese día el varón de Dios había llegado a ese lugar.
porque había invitado a él a una gente y iba a hacer un sacrificio y iban a comer con él. Invitó a unos varones a comer, Samuel, perdón. Y resulta que ese día iba a ir ahí, ese día precisamente. Si hubiera sido otro día que hubiera llegado Saúl, no lo encuentra. A lo mejor no lo encuentra. Pero ese día precisamente Samuel tenía preparado ahí hacer un convivio para unos hombres y hacer un sacrificio, porque Dios le dijo a Samuel, perdón, que ese día, y le dijo hasta la hora que iba a llegar Saúl y que él iba a ungir como rey, porque es el que se escogió, y ese iba a salvar a su pueblo Israel, porque él había visto pues el sufrir de su pueblo, pues. Entonces cuando las doncillas le dicen, y allá está, y precisamente va a venir ahora, y le dice pues lo que yo le dije a ustedes, que porque había invitado a unos hombres y el sacrificio, ¿verdad? Que iba a hacer, digo, y había invitado a unos hombres. Entonces ellos van subiendo y de repente se encuentran a Samuel, al varón de Dios que andaban buscando y ni sabían que él era. Entonces le preguntan, estamos buscando al varón de Dios, le dicen, pero Samuel, ni sabían que era él. Y dice, yo soy, dice. Entonces Dios le habló a Samuel y le dijo, Dios le habló en ese momento con voz audible a Samuel y le dijo que ese era el que él había escogido, que era Saúl. Que le había dicho desde ayer, que iba a venir el día siguiente y a la misma hora que se le estaba revelando ese mismo día, al siguiente día, iba a ir y a la misma hora pues también. Entonces, ya sabe usted lo que leímos, tal vez no se recuerda, pero ya están los dos juntos, bueno, los tres juntos, porque también está el siervo y todo, se queda hasta dormir con ellos y todo, le da la mejor parte que me han apartado, que Samuel había apartado para cuando llegara Saúl, porque él sabía que Saúl iba a llegar desde bien lejos, porque Dios se lo había revelado. Y se le da la mejor parte que se apartó para ti, dice, porque pues fue apartada para ti, le dice Samuel. Y cómela y todo, ¿verdad? Entonces habla con él y todo, ¿verdad? Y brincándome, hermanas, para no decirles tanta cosa, en el versículo número 1 del capítulo 10, cuando le dice Samuel, ya que se quedan y al siguiente día que despiertan en la mañana y todo, le dice Samuel a Saúl que le diga a su siervo que se adelante, que se separe, ¿verdad? Y entonces se quedan solos, le dice Saúl a su siervo, y lo hace, se quedan solos nada más Saúl y Samuel. Cuando se quedan solos, le derrama el aceite sobre él y le pregunta lo que claro que Dios estaba haciendo, pero le hace una pregunta, dice así, el versículo número 1 del capítulo 10 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y le dio un beso, y lo besó, y le dijo, le hace una pregunta: ¿no te ha ungido Yahvé? Se lo digo en hebreo, ¿verdad? Pues dice Jehová, por príncipe sobre su pueblo Israel. Y claro que era así, ¿verdad? Y ahí lo estaba ungiendo. Ese ungir de aceite, hermanas, cuando lo ungía así el profeta, eso lo constituía a ese hombre rey, ya era rey elegido de Dios, y con ese ungimiento de aceite ya quedaba él como un rey de Israel. Y Dios lo eligió y todo. Pero Dios, hermanas, para darle esa bendición a Saúl, de ponerlo como rey, para que el aceite fuera derramado sobre él y él quedara como rey de Israel, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Hizo que se le perdieran unas andas a su familia y que él estuviera viajando y todo, ¿verdad? ¿Y qué puede decir? No, lo está yendo mal, qué bien, qué bendición, mal lo está yendo, qué bendición mal, ¿verdad? Pero era una bendición que Dios iba a obrar. Entonces, pues por eso, hermanas, vemos cosas normales y parece que la verdad nos va mal, pero uno no se da cuenta, y a veces Dios está obrando algo, hermanas, para bendecirnos. Está preparando el camino para bendecirnos. Y nos está yendo mal, pero uno no sabe, pero Dios está haciendo algo para bendecirnos. Lo que pasa es que no sabemos qué es el siguiente paso del Señor. Pues. Es que nosotros estamos en lo que va pasando apenas, porque Dios es Dios es el que tiene el control y todo en sus manos. Es el que, el mero, el Señor, pues, ¿verdad? Uno nomás lo que Él nos permite ver, y si nos permite ver, si no, no, pues, ¿verdad? Y así vamos nosotros, ¿verdad? Pues,
Otros que somos, ¿verdad? El Señor es el que, es el jefe, el grande, el poderoso, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, le surge ese mal a su familia, anda el joven ahí batallando y todo con el siervo. Y ya cuando se quiere regresar el joven de que ya va, ya fue bien lejos, se quiere regresar, el criado que traía le dice, hay un hombre de Dios aquí, le podemos preguntar, ¿verdad? Y lo usa también al criado para darle la bendición a Samuel también. Primero lo mal que le pasa, el viaje que hace, el criado para que no se regrese porque ya se quería regresar, ya se quería regresar porque su papá dice que estaba bajo el preocupado, ya ni las asnas le preocupaban, sino más bien ellos, cómo estaban ellos. Y usa al criado. Y luego cuando dice Saúl, a Saúl como que le parece bien, pero ¿qué le damos? No tenemos panes para ofrecerle. Y usa al criado, no, yo tengo un ciclo de plátanos otra vez. Y luego, bueno, pues vamos, hay que hacerlo. Y cuando van, usa las doncellas. No, sí va a venir, fíjense que precisamente iba a venir. Precisamente iba a venir a hacer un sacrificio. Llegaron, fíjense ahora cuando va a venir. Y las usa las doncellas. Y cuando van más siguiendo, luego después le sale ahí Samuel. Y a Samuel le dijo, va a venir a Saúl. A Samuel le dijo, va a venir Saúl. Y ese es el que yo elegí. Y también y cuando ya se ven, Jehová le dice, ese es. Le habla a Samuel, ese es el que te había dicho. ¿Verdad? Y entonces, todo lo que Dios hace, hermanas, los planes de Dios, todo lo que el Señor hace para llevar a Saúl a que reciba la bendición de Dios. Entonces nosotros, hermanas, como pueblo de Dios, debemos estar confiados y tranquilos, aunque no hemos recibido muchas cosas, porque Dios tiene el control de las cosas y en sus planes el Señor, aunque parezcan cosas humanas, cosas normales, Dios está obrando y en su momento el Señor nos va a dar lo que ocupamos. Amén. Solo tenemos que ser pacientes porque son muchos pasos pues, a veces se tienen que dar. A veces no en personas, a veces sí en personas, a saber cómo es para nosotros. Pero Dios, lo que podemos ver, hermanas, lo que Dios nos está mostrando en su palabra, lo que Dios nos está hablando hoy, hermanas, el mensaje que el Señor nos trae, es de que nosotros tenemos que tener ánimo, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener, hermanas, tranquilidad, tenemos que tener esperanza en el Señor y tranquilidad, porque el Señor está obrando. Como hay una alabanza, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Dice, no porque la alabanza lo diga, sino porque sí es así. Dice, creo que dice, aunque yo no pueda ver, tú estás obrando, algo así dice, ¿verdad? Y lo dice, ¿por qué? No porque dice la alabanza, sí van a hacer las cosas, ¿verdad? Uno puede cantar muchas cosas, sino más bien la persona, creo que es una mujer la que la canta, una hermana, sino más bien la persona que la canta porque así es de verdad, ¿no? Y ya como hijo de Dios uno entiende eso que así es, porque así te enseña la Biblia. Y así tu mismo caminar en Dios te lo enseña. Entonces, hermanas, hay que estar tranquilos y hay que estar confiados en el Señor. Porque el Señor tiene sus planes para bendecirnos y el Señor va a hacer lo que va a hacer para bendecirnos, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor por nuestras peticiones.